está, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y acompáñame a Primero de Reyes 17:14. Primero de Reyes 17:14 al 16. Y esta parte de la Biblia nos habla de una historia maravillosa. He estado estudiando el libro de los Reyes. Y toda la Biblia es maravillosa y en cada momento Dios nos habla. Amén. La palabra de Dios dice: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Amén. Puede tomar su asiento ahí donde está. Y hoy quiero hablarles acerca de otro de los nombres de Dios. Me tocó compartir acerca del Rui, que es el Dios que me ve, pero hoy quiero hablarles acerca de Jehová Jireh. Diga conmigo: Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor es mi proveedor. ¿Lo puede declarar conmigo? El Señor es mi proveedor. Nuevamente, pero esta vez yo quiero que usted lo declare con fe. Sí, no sé cómo se está pasando esta semana. Si hay escasez, la Biblia dice que Él es Jehová Jireh. Diga conmigo: el Señor es mi proveedor. Bien, y esta historia de Reyes 17, y como les comentaba, estaba leyendo estos meses este libro, estos libros de Primera y Segunda de Reyes, y habla acerca de la vida de Elías. Elías fue un fiel profeta de Dios. Elías vivió en un tiempo sumamente difícil como los de ahora, pero jamás renegó de Jesús. Sí, en algún momento de Dios, en algún momento tal vez él dijo: no, Señor, mejor mátame. En algún momento, como cualquier otra persona que se pudo haber desanimado en sus fuerzas físicas, pero la Biblia dice que cuando somos débiles el Señor se fortalece en nosotros. Entonces la Biblia dice que esta historia habla acerca de la viuda de Sarepta, una mujer que fue preparada por Dios para un milagro maravilloso, pero también estaba preparando el corazón del profeta Elías. De hecho, la palabra Sarepta significa refinamiento o lugar de taller. Básicamente se conocía como un lugar donde hacían joyas, eran artesanos. Y Dios lo mandó a ese lugar. Anteriormente, si usted lee todo el capítulo 17, dice que el profeta Elías estaba escondido cerca de el arroyo de Kerim. Entonces aquí dice que estaba en una cueva o estaba por ahí, y venían las aves de parte de Dios y lo alimentaban con carne, lo alimentaban con pan. Entonces también esto nos deja ver de que Dios puede usar cualquier cosa para que haya sustento en nuestra casa. Entonces Elías obedecía lo que Dios decía. Realmente algunos dicen: yo quiero ser profeta, y está bien, pero cuando uno es profeta de Dios o cuando tú eres un siervo de Dios, también tienes que estar sujeto a lo que Dios está pidiendo, y muchas veces no es fácil. Mi papá decía en la mañana de que como cristianos ya no queremos sufrir, pero la Biblia lo dice: en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces la palabra de Dios dice que el Señor le dice a Elías: ve a la región de Sarepta, porque yo he preparado ahí a una mujer viuda. Una mujer que ni siquiera no tenía nada, o sea, una mujer sola, una mujer que tenía un hijo. Pero la Biblia dice que Elías fue a este lugar por orden del Señor, y esta mujer tal vez estaba recogiendo unos cuantos leños, tal vez iba a ser la última torta de pan que iba a comer ella y su hijo. Y Elías tal vez, él sabía la condición de la mujer, pero también sabía que él estaba dirigido por el único y verdadero Dios. Entonces le dice: mujer, primero le pide un vaso de agua, y el vaso de agua representa también vida. Entonces Elías le dice, con mucha pena, me imagino que Elías le dice: mujer, regálame un vaso de agua. Y cuando se voltea para darle el vaso de agua, le dice: ¿sabes qué? También tráeme un pedazo de pan.
Entonces ahí es donde contesta esta mujer y leamos esta parte donde le dice que ella no tiene más que un poquito de harina y un poquito de aceite, pero aquí veo algo especial porque Dios trae bendición a través de la obediencia, porque Elías le dice, ¿sabes qué, mujer? Porque la Biblia no menciona el nombre de esta mujer, pero si fue escrito, lo que ella hizo fue porque marcó algo en la historia, y Dios quiere que nosotros seamos personas que tal vez no aparecemos en la Biblia, pero nuestro nombre puede estar escrito en el libro de las memorias. Yo me imagino a Dios ahí en su biblioteca con unos super libros y no sé, ahí está tu vida. Todo lo que tú haces, hay un ángel que está anotando lo que tú haces. Y a veces a mí me da pena, digo, Señor, perdóname, borra eso, ¿no? Entonces, esta mujer dice, bueno, Elías dice, no tengas miedo, ve, trae primero para mí y después ve y hazte algo a ti y hazle algo a tu hijo. Entonces esta mujer, en primer lugar, tuvo obediencia. Di conmigo, obediencia. Entonces cuando a veces nosotros no recibimos cosas de parte de Dios, es porque hay una barrera de desobediencia y de rebeldía dentro de nosotros. Así sea una viuda, un joven, una señorita, así sea un matrimonio. Si hay una barrera, no va a permitir que eso pase, esa bendición pase, porque Dios quiere que le entreguemos todo. Entonces esta mujer, la Biblia dice que hizo lo que el profeta le dijo, hizo lo que Elías le pidió. Tal vez ella decía, pues bueno, ya es lo último que tengo, pero yo me imagino que esa mujer tal vez ya había hablado con Dios, porque ahí la Biblia dice que Dios ya había preparado a esa viuda. Y tal vez esta mujer había dicho, pues ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero, es el último poquito de harina, es el último poquito de aceite, pero Dios puede hacer grandes cosas con lo poco que tú tienes. Lo importante es que tú lo entregues. Entonces, Elías significa, Dios es mi guía, Dios es Yahweh, o Yahweh es Dios. Pero me llamó la atención esto que dice Dios es mi guía, porque realmente Elías fue a ese lugar de Sarepta a conocer a esta mujer para ser un guía para esta mujer, porque le estaba dando indicaciones. Y quien es tu guía y quien te da indicaciones en tu vida es el Espíritu Santo. Entonces podemos ver esta representación donde Dios está usando la vida de Elías para dirigir a una mujer que tal vez estaba cansada, y no es la única viuda en ese tiempo. Ahorita les voy a dar otra cita donde Jesús menciona que había muchas viudas en ese entonces. No era la única viuda, pero había algo especial en esa mujer. Había algo especial porque Dios la estaba mirando. Tal vez el mundo, tal vez su región no la miraba, pero Dios lo estaba viendo, porque Sarepta significa refinamiento. Dios estaba refinando el corazón de esta persona. Y bueno, Elías significa guía, y le dice, ¿sabes qué? Dame a mí primero. Y esas palabras las usamos ahora porque para que nosotros tengamos, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, pero Dios te está pidiendo cosas importantes. Dios está pidiendo tu corazón. La Biblia dice que aquí nos enseña de que antes de agarrar algo para ti, que todo lo entregues primero a Dios. Lo que mencionaba mi papá en la mañana, a veces no queremos sufrir, a veces tú quieres ser bendecido por Dios. Y si yo te digo aquí, ¿quieren ser bendecidos por Dios? Claro, yo puedo decir, yo soy bendecida por Dios, y tú puedes ser bendecido por Dios, pero no solamente que se diga en palabras, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y realmente es que Dios tiene bendiciones para tu vida, pero te dice hoy como Elías, ¿sabes qué? Dámelo primero a mí. Y tienes que aprender a dar sin miedo y decirle, Señor, todo lo que tengo te pertenece. Y Dios hace que las cosas se multipliquen. La Biblia aquí mismo lo dice, que por la palabra de Dios a través de Elías, ¿qué fue lo que le dijo? Que a Elías le dijo que no tuviera miedo. Entonces el Señor iba a hacer que la harina y el aceite abundaran y abundaran y abundaran. Realmente la hambruna en ese tiempo era un juicio de parte de Dios para el pueblo de Israel, porque estaban siendo gobernados por Acab y Jezabel, reyes corruptos, este rey Acab no hacía lo correcto delante de Dios. Entonces, antes de que
el profeta Elías llegara con esta mujer, había estado también hace un tiempo con el rey Acab y le dijo que por su palabra y sobre todo porque Dios estaba con él, se iban a cerrar los cielos. Durante 3 años y medio no hubo comida y sabe que parte de nuestro país en la actualidad se está secando y es porque Dios está trayendo juicio a la tierra. Y la Biblia dice que los juicios de Dios son justos, pero también dice que el profeta Elías también estaba en medio de esa sequía. Donde él tomaba agua, donde Dios lo mandaba a tomar agua, también llegó el momento en que se secó. Cuando este arroyo de Kerib se seca, fue cuando él se va a Sarepta a pedir agua, a pedir alimento. Pero no porque Dios fuera injusto, una mujer que no tenía nada. Pero también la Biblia habla acerca de una mujer que llevó lo único que tenía al templo y Dios la bendijo porque conocía su corazón. Y tampoco menciona su nombre, pero Dios lo tiene registrado en su Biblia, en la palabra de Dios. Y esta mujer también, sino que Elías necesitaba ser un guía en ese momento. Elías necesitaba seguir viendo milagros, necesitaba ver que el respaldo de Dios sobre su vida, porque después que pasa todo eso, también tenía que enfrentar a los 450 profetas de Baal, pero a Elías le sucedieron muchas cosas. Pero también a las personas que pasaron esto con él, marcó su vida para algo importante. Esta mujer fue escogida para algo importante. Después de muchos años estamos aquí viendo la vida de una mujer con un hijo viuda, que aparentemente no tiene nada, que aparentemente no tiene dinero, pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y tal vez esta mujer decía, bueno, ya es mi última comida. Pero cuando a ti te digan es tu último sueldo, es porque viene algo más grande de parte de Dios. Si te despiden de un lugar, Dios no te despide, Dios te asciende a un mejor lugar. Entonces esta mujer tal vez estaba despidiendo de este mundo, dijo ya me voy a dejar morir, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a declararte vida y voy a mandarte un guía. Tal vez tú eres como la viuda de Sarepta, que no tienes absolutamente nada supuestamente. Pero si eres hijo del Rey de Reyes, lo tienes todo. Ahora, tal vez no te toque ser como la viuda, pero muchos hombres aquí les va a tocar ser como Elías. Van a ser guías para mucha gente. Vas a ir a lugares donde no te imaginas y vas a decirle, ¿sabes qué? Así dice el Señor, porque no es tu palabra, sino es lo que el Señor te manda hacer. Y Elías no decía, no Señor, pero es una mujer pobre. Elías jamás cuestionó lo que Dios le mandó a hacer, porque sabía que Dios estaba con él. Elías fue a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y a ver ese milagro de multiplicación en esa casa. Ahora, como le decía, en este tiempo actual, muchos estados del norte se están secando. Y como cristianos, allá hay cristianos, acá hay cristianos. Y aunque se pasen pruebas, seguimos aquí en la tierra. Y aunque venga juicio, seguimos aquí en la tierra. Pero también me deja ver Isaías, donde dice que donde no hay agua, donde no dé fruto la tierra, el Señor va a hacer brotar agua y va a hacer brotar fruto de la tierra. Y no se preocupe, incluso en el momento que pueda sembrar, porque la Biblia dice que a esta mujer no se le acabó ni la harina ni el aceite hasta que volvió a llover. Pero aún así, ¿se imagina? Si ella, me imagino que una mujer que tal vez guardó un montón de aceite, aunque ya después se mejoró la lluvia y todo, ella tal vez puso hasta una tienda de aceite y de harina, yo qué sé. Y no solamente fue por ella, porque no era una mujer egoísta. Si usted quiere ser bendecido, no tiene que ser una persona egoísta, porque la Biblia dice específicamente que no solo, dijo, bueno, ya tengo un milagro de multiplicación, bye, profeta Elías. No, la Biblia dice que comió su hijo y comió Elías por muchos días. Otra de las claves para que usted sea bendecido es que no sea egoísta, que comparta lo que tiene. Y la verdad, en lo personal, cuando como algo con alguien, siento que está más sabroso. Siento que sabe mejor. ¿No les ha pasado? ¿No? Bueno, egoístas. Y bueno, a lo que voy es de que cuando tú le pides algo a Dios,
La oración que es respondida es la oración donde no hay egoísmo, porque Dios conoce nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Te decía, esta mujer no era una persona egoísta, no era una persona de que, bueno, ya no hiciste un milagro, Elías, vete. No, Elías estuvo muchos días ahí, porque esta mujer estaba también aceptando la presencia de Dios en su casa. Y así como la harina no puede producirse sin el aceite, tú no te puedes producir sin la presencia de Dios en tu vida. Y si está la presencia de Dios, es que eso es su gloria en tu casa. Es por eso que habla la Biblia de la harina y el aceite. En aquel tiempo era un sustento, y si no hay harina, no hay aceite, no se puede hacer nada. Y aunque hay harina, pero si no hay aceite, no se puede hacer nada, porque el aceite significa el Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que no solo iba a escasear, no iba a escasear, sino que se iba a multiplicar. Y les decía, primero, obediencia, para que tú recibas lo que quieres de parte de Dios. Y segundo, es que no seas una persona egoísta. La Biblia dice que Dios es un Dios de vida. No solamente da milagros de multiplicación. Yo creo en mi Dios que Él es un Dios de vida. Muchas veces se ora por enfermedades que tal vez no sanan, pero muchas veces se ora por enfermedades que van a sanar. Muchas veces, si usted lo anhela o tú lo anhelas, vas a poder ir a un lugar y ver a alguien que resucite en el nombre de Jesús. Porque Dios no solo multiplica la harina, no solo multiplica el aceite, Dios también puede alargar la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque aparentemente a veces ya todo está bien, tal vez ya no estás en esta hambruna, tal vez ya tienes la comida, ya tienes esto, tienes un hijo, tienes una hija. Y aquí mismo en el capítulo 17, hablamos acerca de la viuda de Sarepta, y ahora vamos a hablar acerca de su hijo. Dice que pasaron algunos días. Tal vez la mujer estaba contenta, bueno, ya tengo harina, ya tengo aceite, ¿y qué viene? Dice que su hijo se enfermó gravemente, y pues ahorita, en ese tiempo no habían hospitales, no había tanta ciencia como ahora. El hijo muere, y la Biblia dice que la mujer le dice al profeta, ¿qué tienes conmigo, profeta? ¿Por qué me vienes a recordar mis pecados? Ahora mi hijo ha muerto. ¿Sabes? Porque Dios estaba también viendo qué había en su corazón y la confianza que ella tenía. Porque aquí nos deja ver el Señor que a pesar de en medio del sufrimiento, tenemos que entender que Él está en el sufrimiento, aunque no pase nada. Aunque así sea fácil de decir, pero difícil de pasarlo. Tenemos que ser conscientes de que hay pruebas que hay que tener que pasar. Y aunque le digamos, Señor, a veces ya no digo, Señor, ya no quiero pasar esa prueba, más bien, Señor, ayúdame a pasar esa prueba. Porque la prueba ayuda a tu fe. La prueba te ayuda a ti a ser sensible y creer que realmente Dios está contigo. Porque si todo fuera tan fácil, saber si seríamos cristianos. Pero lo que cuesta es lo que se valora. Entonces, la Biblia dice, mi Señor no solamente es un Dios que multiplica las cosas materiales, Él multiplica la vida. Entonces, aquí en el Primero de Reyes 17:21 dice que el profeta Elías se tendió sobre el niño 3 veces, porque la mujer llevó al niño a Elías, como decir, bueno, ahora toma mi hijo y a ver qué pasa ahora. Y Elías dijo, sí, tomó al niño, y dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó a Elías, y el alma del niño volvió a él y volvió a vivir. La Biblia dice que Elías se tendió sobre él 3 veces.
La primera no pasó nada, la segunda no pasó nada, la tercera el niño vuelve a la vida. Y lo que pasa, iglesia, es que muchas veces nos cansamos, a veces ya, bueno, Señor, ya veo todo bien, todo está bien, ya tengo la provisión, ya tengo esto, ya tengo el otro, pero viene una prueba porque Dios también quiere ver si amas más a Dios que a tus hijos. Quiere ver si lo amas más a Él que a cualquier cosa. Y no porque sea malo, porque la Biblia dice que el que es digno de Él tiene que dejar a padre, tiene que dejar a madre. No significa de que se van a escapar de la casa, no, sino que nuestro amor tiene que ser primeramente hacia Dios. ¿Y qué pasa? Yo creo que es un momento de que usted debe de tomar esa fuerza para orar, porque muchas veces en la primera oración no pasa nada. Decía mi papá, a veces sí hay oraciones que Dios contesta rápido, pero hay oraciones donde tal vez tú estás luchando con tu fe, porque aquí dice la Biblia que Elías le dijo al Señor, Señor, vuelve la vida a este niño, pero Él se tendió sobre él 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y tal vez la primera vez que tú te inclines, no va a pasar nada aparentemente, pero en el cielo, en el reino está pasando cosas que tú no ves, pero Dios está viendo. La segunda vez no pasó nada, pero la tercera vez yo me imagino a ese niño que vuelve a la vida. Ya una mujer que había sido prosperada económicamente, ya tiene el aceite del Espíritu Santo, pero a veces no creemos que tanto poder puede hacer Dios. O sea, ¿qué es lo que Jesús puede hacer por nosotros? Y a veces te cansas y a veces tú dices, es que soy tan pobre y es que Dios no me escucha. ¿Quién te dijo que Dios no te escucha? Dios te escucha, Dios te entiende, Dios sabe tu dolor. Pero no solamente es una oración, no, a veces 1, 2, 3. Para que eso suceda es porque Dios quiere que realmente te rindas todo a Él. La Biblia dice que el niño volvió a la vida, porque yo creo en el Señor que, como les decía, no solamente multiplica las cosas, sino que te puede dar vida. Y es esa vida eterna que Jesús quiere que disfrutemos. Empezando aquí en la tierra, porque decíamos hace rato, o sea, hay juicios que vienen a la tierra, pero mientras esperamos al Señor, tenemos que mantenernos firmes. La Biblia dice, mira de dónde has caído y vuelve a tu primer amor, mira y regresa a tu primer amor. Y tal vez esta mujer pensaba que lo único que tenía era su hijo, pero Dios aún le volvió a la vida a su hijo para que vea que sin su hijo, con su hijo ella iba a salir adelante porque Dios estaba con ella. Porque sabía que al aceptar al profeta Elías en su casa estaba aceptando también la presencia de Dios en su vida. La verdad a mí me asombra la vida de este hombre porque le decía, si soy fiel profeta de Dios, que caiga fuego del cielo. Muchos lo conocen como el profeta de fuego. Y literalmente el fuego caía. Y si no lo sabe, ahí le dejo de tarea. Primero y segundo libro de Reyes habla de la vida del profeta Elías. Un hombre que no vio muerte, sino que Dios se lo llevó en un carro de fuego. ¿Sabes, hermano? Es que el mismo Dios de Elías es nuestro mismo Dios. Y yo sí quiero ver la gloria de Dios aún más. Y en la mañana estaba viendo a un profeta, y está grande, se llama Carlos. Él dice que la iglesia ha dejado de orar como debe. Solamente quiere emocionarse cuando Dios quiere que no solo te emociones, sino que empieces a ver lo que Él tiene para ti. Y él decía esto, que hay un ángel que alimentó a Jesús, pero que también alimentó al profeta Elías. ¿De dónde venía el pan? Venía directamente de parte de Dios. Porque en esa cueva, en ese lugar donde Elías estaba antes de ir a ver a la viuda, Elías ya era alimentado por Dios. Y la Biblia dice que Dios, que Jesús es el pan que descendió del cielo. Entonces, si uno nada más agarra la Biblia y la lee solo por leerla, no te emocionas por quien estás conociendo, tienes que emocionarte por Dios. Como les decía, a veces te va a tocar ser como la viuda, tener fe y que las cosas se multipliquen. Pero muchos varones, incluso nosotras como mujeres, podemos tomar el ejemplo de Elías, de ser un guía para alguien. De decirle, Señor, bueno, tú me has dado dones, Padre, ayúdame a ser la guía de alguien.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Tal vez la mujer fue a conseguir leña, o sea que de donde estaba se paró y fue a conseguir leña. Pero muchas veces usted de donde está no se quiere mover. Y a veces hay pereza espiritual en nuestra vida. A veces, bueno, que lo busque mi esposa. Que busque a Dios mi esposa. Y había un señor que decía, bueno, cuando el Señor venga, me voy a agarrar del pie de mi esposa. No, no se puede. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos va a llevar. Y no va a haber tiempo. Ahorita es el tiempo que Dios quiere que usted se comprometa realmente con Él. De decirle, Señor, esto es todo lo que tengo. Y ahora necesito todo lo que tú eres. Llenar esas vasijas de aceite, llenar esas vasijas de copa, pero qué mejor es que tu vida esté llena de su espíritu, de su presencia. Que cuando abraces a alguien sin fuerza de decirle algo, esa persona caiga porque está sintiendo la presencia de Dios. Y siempre queremos motivar a esto, no solamente de quedarse acá, de venir a la iglesia y oramos por cada uno de ustedes, por cada silla ahí, porque el fuego de Dios esté sobre su vida. Y como les decía, el profeta Elías habla mucho acerca de fuego. Mandó fuego cuando estaban los altares ahí, porque ya en el capítulo de Primero de Reyes 18 ya habla acerca de el enfrentamiento entre los 450 profetas de Baal y el profeta Elías. No había nadie, pero estaba con él el Señor. Mi papá también hablaba en la mañana y decía que cuando se abren los cielos, porque volvió a llover sobre la tierra, porque Elías lo dijo de parte de Dios. Se cerró porque Elías, usado por Dios para cerrarlo, pero también se abrieron porque Elías lo declaró. Pero necesitamos estar más en intimidad con Dios. Y a veces quitar de nuestra mente la parte religiosa, porque piensas, no, es que mis rodillas no aguantan. No, o sea, tú te puedes parar, tú te puedes sentar, pero tienes que tener comunión con Dios. Decirle, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí este día? Yo todos los días le digo a Dios, Señor, háblame a través de tu palabra, pero también a través de las cosas. Háblame a través de lo que tú quieras hablarme, pero necesito escucharte, Señor, y pedirle a Dios que nos ayude a cerrar nuestros oídos a este mundo, que quiere que te acostumbres, porque este mundo y el lugar de Sarepta quería que la mujer se acostumbrara a vivir en pobreza, no solo física, sino pobreza espiritual. Y hoy te dice, iglesia, el Señor, yo no quiero que tú vivas en una pobreza espiritual, yo quiero que tú vivas en las riquezas del cielo. Que lo que le pidas al Señor sea dado porque tú estás entregando todo a Él. Tú estás entregando tu corazón. Y en Lucas 4, del 25 al 26, dice, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías. Elías era una persona especial enviada a una mujer con un propósito, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La Biblia dice que no era la única mujer viuda que estaba en aquel tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, ya muchas profecías también acerca de los Estados Unidos, acerca de México, y a veces nos da miedo, pero la Biblia dice que confiemos porque nuestra redención está cerca, pero le pidamos a Dios que nos ayude, porque no sé qué va a pasar acá, pero al menos yo sí quiero ver la gloria de Dios como esta mujer, que si Dios te envía a alguien. Y ojo, porque la Biblia dice que muchos enviados van a ser ángeles que van a llegar a tu casa. Y sin darse cuenta, dice la Biblia, hospedaste ángeles. Tienes que estar sensible a la voz de Dios hacia tu vida. Como jóvenes, quitarnos eso de que, pero es que me da, no, qué pena, ni qué 8 cuartos. Porque la Biblia dice que si tú te avergüenzas delante de los hombres, Dios se va a avergonzar de ti, delante del Padre. Entonces, pues, ¿qué prefieres?
Tú necesitas conectarte con Dios. Y aquí habla acerca de cielos abiertos y cielos cerrados, pero no es tanto la palabra de un hombre, sino que Dios usa un nombre y su palabra lo pone en un nombre para que se haga realidad. Lo usa como un vocero, lo usa como que le digas, esto es lo que traigo para este pueblo. Y Elías lo hacía. Elías también tuvo miedo. Elías estaba siendo preparado porque Sarepta también significa refinamiento, porque más adelante, les decía, porque ese es el 17, el 18, es cuando se cae el altar a Baal. Y todo el pueblo de Israel tuvo que reconocer que Dios es Dios. Incluso Elías le decía, cuando estaba en el enfrentamiento con los profetas de Baal, se burlaba, le decía, pues díganle a su Dios que les mande fuego, tal vez se fue al baño, tal vez está paseando, no sé, se burlaba de ellos, pero le rogaba a Dios que mandara fuego. Y ver ese respaldo de Dios, o sea, que tú le digas a Dios algo y que las cosas sucedan. ¿Cuántos quieren caminar en ese nivel? O sea, hay cosas de que yo le digo, Señor, ¿qué tipo de fe me falta para que pase esto? Pero sé que Dios también me ha estado procesando. Y cuando esta mujer también pierde a su hijo, y cuando tú sientes que pierdes algo, y cuando tú sientes que ya no hay solución, es porque Dios se va a glorificar. A veces piensas, es que ya no puedo más. Pero si Dios lo hizo una vez, en multiplicarle la harina y el aceite, ¿por qué a Dios no le iba a placer multiplicarle la vida a su hijo? A veces piensas que es un castigo. Y sí lo han pensado, iglesia, que hay cosas que pasas que es un castigo, pero a veces hay cosas que Dios permite para que en tu vida se glorifique su gloria. Pero a veces no nos damos cuenta y no le decimos, Señor, ¿qué propósito tienes con esto? Que ya mañana es lunes y la vida sigue, el otro domingo, no, sino que cada día tú puedas ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y yo le digo, Señor, ayúdame a ser una mujer de victoria hoy, porque tú eres mi victoria. Y usted le puede decir ahí en su casa, porque si cada día trae su propio afán, aún sean los mismos pensamientos, las mismas luchas, es un día diferente. Y la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva de día en día. Y una de las definiciones que me gustó mucho que dio mi papá fue que Dios te ve con ternura. Y aquí lo podemos ver. Jesús estaba diciendo aquí, en el tiempo de Elías había muchas viudas. Y aquí puede haber mucha gente, pero Dios está poniendo los ojos en ti. Dios te está viendo a ti. ¿Quién iba a pensar que una mujer sin dinero, una mujer con un hijo, con deudas, Dios iba a poner sus ojos en ella? Y así seas hombre o mujer, Dios está poniendo los ojos en ti, por eso tú estás aquí en este lugar. No vienes porque alguien te trajo, vienes porque Dios te ha traído. Vienes porque el Señor te había apartado para este momento. Porque eso es lo que me gusta de papá. Elías iba a conocer a alguien que no conocía a esta mujer, pero Dios conocía a la mujer. Y Dios te conoce. Dios sabe por qué estás pasando. Las veces que has llorado, las veces que te has afligido, las veces que has dicho, ya no puedo más. Déjame decir que Dios tiene control de todo y Él hará que vuelva a llover sobre tu casa. No solo una lluvia física como ahora, sino que si Él puede cerrar los cielos, es el mismo que puede abrir los cielos a tu favor. Y puede proveer lo que tú estás necesitando. Por eso, cada vez que yo estudio un nombre de Dios, me asombra. Porque les había dicho de el Roí, que es el Dios que me ve, pero Jehová Jireh es el Dios que es mi proveedor. No solo me ve, no es alguien como nosotros. ¿Ves a alguien necesitado en la calle? Lo veo y ya. No, Dios no solo te ve, Dios te provee. Y la Biblia dice que si aún alimenta a las aves de los cielos que no trabajan, cuánto más a sus hijos.
Y cuando sientas que no tienes nada que comer, Dios va a bendecir tu casa. Dios te va a dar un alimento. Y si no está pasando nada, pregúntate por qué. Tal vez tu Elías ha pasado por ahí y tú no le has hecho caso. Esta mujer, bien ella pudo decir, pues mi comida, mi hijo, profeta, ve a ver quién te mantiene, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos menospreciando tal vez la presencia de Dios, menospreciando a alguien que Dios te puso como un guía. No, hay luego. Y ese es el momento que tú tienes que ser como la viuda de Sarepta. Obviamente tener cuidado porque tú lo sientes, por eso son las oraciones y pedirle a Dios discernimiento, de dejar que esa persona te guíe. Venir a la iglesia es una forma de guía también, pero no hay mejor persona que la persona del Espíritu Santo que te guíe. Y decirle, Señor, yo quiero sentirte. Y muchas veces no vas a sentir a Dios como algo fuerte. Él es fuerte, claro. Pero leyendo también al profeta Elías, dice que él sintió un viento suave y apacible. No necesitas gritar por todo, solo necesitas callarte y esperar que Él te hable. A veces tienes ganas de orar, pero no tienes ganas de hablar. No sé si me explico. O sea, quieres estar ahí, pero no quieres hablar, es porque Él quiere hablarte. Y lo sientes en tu corazón, esa voz suave y apacible dentro de ti. Y claro, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y Dios se multiplica tu necesidad con cosas buenas, claro, la suple de diferentes maneras. No solo tiene una manera de hacerlo, no solo tiene una manera de hablarme a mí, tiene una manera distinta de hablarte a ti. Dios sabe lo que necesitamos. La Biblia dice, no has abierto tus labios cuando Él ya sabe lo que tú tienes necesidad. Y ni siquiera sabemos explicarnos. ¿Cuántos se identifican conmigo? A veces yo digo, no, voy a ir ante el Señor y le voy a decir esto, le voy a decir el otro, llego y no le digo nada, porque se me olvidó, porque, ¿qué le iba a decir? Pero Él y yo sabemos un lenguaje que yo le puse hace como cuando tenía como 15, 13 años. Le dije, Señor, tú y yo hablemos del lenguaje del corazón. Sé que mi corazón es engañoso, pero sé que también has puesto cosas buenas en mi corazón. Entonces, cuando a mí se me olvide, porque eso sí se lo dije a Dios, decirte algo que quiero decirte y viene de parte de ti, tómalo en cuenta aunque yo no te lo diga en una oración. Y yo sé que aunque yo no hubiera hecho esa oración, Él lo iba a tomar en cuenta, porque así es papá. Papá se interesa por ti. Y creo que en la mañana hablaba con una amiga y le digo, yo veo un poco triste a mi papá, porque no está mi mamá. Yo creo que aquí el hermano también, y todos los maridos aquí están tristes, extrañan a sus esposas, qué bueno, ¿verdad? Pero yo le decía a ella, ¿sabes? Aunque nosotros queramos ocultar algo a nuestros papás, ellos lo saben con gestos y todo, pero también nosotros como hijos, si tú estás triste como papá o como mamá, nos damos cuenta. Y somos humanos, no podemos entrar al corazón de las personas. Y la Biblia dice que en el agua se refleja el rostro, pero en el corazón se refleja la persona. Y nosotros, te repito, siendo humanos nos conocemos. Cuanto más el Creador de tu vida te conoce. Cuanto más el que ha dado todo por ti te conoce, sabe la necesidad que tienes. Y no solamente te mira, Él se agacha y te dice, ¿sabes? Te levanto. Porque la Biblia dice que aunque 7 veces cae el justo, 7 veces más Jehová lo levantará. Y a veces no solamente caer espiritualmente, tal vez te enfermaste. Dios está ahí contigo en tu cama, al lado de ti, te mira. Sabe la necesidad que tienes, sabe lo que estás pasando. Y me da gusto por todas aquellas mujeres que están recibiendo a Dios. Ahorita creo que están en el recibimiento allá en México. Pero también lo que Dios hace después de. La mujer viuda no solo recibió de parte de Dios en la multiplicación, sino que después hubo un milagro de vida. Tal vez tú ya estás siendo bendecido, pero Dios quiere que seas un milagro de vida para alguien más.
El Señor quiere usar tus manos. El Señor quiere usarte también como aquel profeta Elías. Sí, yo creo que todos tenemos un llamado, pero el primer llamado es el llamado a la obediencia. Y créeme que cuando hablamos aquí de Dios, no solo ustedes reciben, sino también nosotros. Y le pedimos a Dios porque todo, hasta las prédicas, todo, no solo lo graban, sino que Dios manda a alguien que escriba y están analizando todo lo que se está diciendo aquí, pero también está analizando tu corazón en cómo lo estás tomando. A veces dices, bueno, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Sabes? No es la persona, sino es lo que Dios hace en esa persona. Porque también Elías tenía defectos. Esa mujer tenía defectos y dice, vienes Elías, vienes a recordarme mi pasado, vienes a recordarme mi pecado. Porque eso es lo que pone el enemigo en tu mente cada vez que pasas cosas muy difíciles. Te pone, es que la regaste, ya Dios no te ama. Pero cuando pasamos cosas difíciles, les decía hace rato, no solo es tal vez, como mencionó mi papá, por un error que cometemos, sino que Dios quiere glorificarse. Dios quiere hacer algo en medio de lo que está pasando ahí, en ese instante, en ese momento, de dar pasos de fe. Sí se ve tan loco yo les leí o les expliqué que agarró Elías al niño y se lo puso en su cama y se puso sobre él 3 veces. Aquí van a decir, lo están matando, le están dando primeros auxilios. No, sino que a veces hay cosas que son ilógicas para nosotros, pero en la lógica de Dios sí funciona. Hay cosas que Dios te está mandando a hacer que dices, es que no sé si voy a poder. Si es de Dios, lo vas a poder hacer. Si es de Dios, vas a lograr lo que te propongas. Y a veces yo veo a jóvenes apasionados por su carrera y qué bueno, los felicito. Pero qué bueno sería ver a jóvenes como Elías apasionados por la presencia de Dios. Que no vengan a la iglesia porque, me trajeron a la fuerza, no, sino porque quieres el fuego de Dios en tu vida. Ver a aquellos hermanos que vienen a la casa de Dios porque creen que su harina y su aceite van a ser multiplicados. Ver a aquellas personas de que tal vez tú vienes aquí mientras tienes un familiar en el hospital, pero mientras vienes aquí, Dios también está declarando vida en aquella persona. Y si se la quiere llevar, pues pídele a Dios que por lo menos se vaya a la eternidad con Él. Yo no sé qué parte estén o qué parte quieras tú ser, si ser la parte del team de Elías o del team de la viuda de Sarepta. Pero vemos 2 personas con 2 mundos diferentes, pero que tienen el mismo Dios. Un hombre apasionado por Dios, obediente a Dios, un hombre de fuego, y una mujer que aprendió a dejarlo todo por Dios, a entregarlo todo por Dios. Y ya venimos a la iglesia, pero quiero preguntarles otra cosa. ¿Estás dando todo lo mejor de ti para Dios? ¿Tu vida realmente está cambiando este año o sigue siendo lo mismo durante todos los años que vas siendo cristiano? ¿O realmente has avanzado en tu vida? ¿Realmente estás viendo que los cielos son abiertos? Porque te decía, Dios hizo descender fuego del cielo también para consumir un holocausto, porque había preparado Elías, pero también del tamaño de la palma de una mano se miraba una nubecita, pero Elías dijo, va a llover, porque va a llover y porque la boca de Dios lo ha dicho. Y el Señor quiere también a veces traer esa agua fresca sobre tu vida. Pero ¿qué pasa? El agua de Dios quiere purificarte, el agua de Dios quiere saciarte, claro, Él quiere proveer esa agua para tu vida porque es Jehová Jireh. Pero ¿qué hacemos nosotros? Agarramos un paraguas y nada, ¿para qué mojarme, no? Entregarlo todo a Dios es venir, dar la milla extra, y gracias a Dios que usted pudo venir esta tarde a este lugar. No buscar una persona, sino buscar la presencia de Dios.
Y creo que eso es lo más hermoso, saber que la presencia de Dios está en nuestra vida. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y si tal vez traías cargas y traías tus vasijas vacías, era tu último pan hoy el Señor te dice: voy a hacer que se multiplique. En este tiempo que tal vez estamos viendo sequía física, donde estamos viendo sequía espiritual, porque la Biblia dice que el enemigo en los últimos tiempos lo que quería era apagar el amor de muchos. Eso significa sequía espiritual, pero Dios va a hacer brotar nuevamente ese amor hacia Él. Regresar hacia el Señor, entregarle todo hacia el Señor y ver cómo Él multiplica las cosas, incluso un milagro financiero sobre nuestra vida. Claro que se puede pedir, pero antes de eso tienes que ser obediente a Dios. Tienes que decirle: Señor, bueno, aquí estoy, Padre, tal vez yo te he robado, porque si has robado tienes que pedir perdón y decirle: Señor, si te he robado te pido perdón, pero ahora yo quiero ser una persona distinta, una persona que si se va a parar en algún lugar, va a hablar cosas que está viviendo. Y yo de verdad le he pedido mucho a Dios: Señor, yo quiero ver tu gloria, algo diferente, porque yo me quiero llenar más de ti, porque la vida con Jesús no es cuadrada, la vida con Dios es de avanzar. La Biblia dice: irás de gloria en gloria y de poder en poder, y la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y al menos yo sí lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Sobre mi casa también, porque aquí en nuestras casas lo mismo. En nuestra casa lo mismo. Tú tienes, porque esta mujer encontró a un hombre allá en la calle, porque fue enviado de parte de Dios, lo llevó a su casa porque metió la presencia de Dios en su casa. Y ahí en su casa fue multiplicada las cosas. Usted tiene que meter a sus hijos en la presencia de Dios. Tiene que orar por esos jóvenes y entrar. Y a pesar de que tal vez a ellos les cueste, usted tiene una herencia porque tiene que cuidarla y declararlas para Dios. Si un hijo pródigo volvió a casa, ¿por qué no cree que su hijo va a volver a la suya? Y así como Dios le devolvió la vida a ese hijo que la viuda había perdido, Dios le puede devolver la vida a su hijo. Hablando espiritualmente, tal vez antes buscaba a Dios, pero ahora se ha alejado de Dios. Pero la Biblia dice que si usted cree, es posible, y va a venir a casa y va a tener esa abundancia también de vida sobre su casa. Y decirle: Señor, abre los cielos, Padre, abre los cielos, porque tal vez ya tiene la harina, o tal vez ya está su tierra, pero necesita ser regada. Que no nos sequemos, Señor, y es lo que le pedía, Señor, no decir cosas que tú no quieres que yo diga. O sea, no solamente es la emoción es buena, pero eso siempre me ha quedado claro y lo he comentado, de que mi papá me dijo: no vivas por emoción, sino por convicción. A pesar de que las cosas se vean mal, yo creo que la victoria es de Dios. Yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas. Yo creo que el Señor está abriendo los cielos a nuestro favor. Y si en algún momento el cielo fue cerrado, aún si el cielo fue cerrado, es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Es para que crea realmente lo que Dios ha declarado sobre su vida. Tal vez cada vez que va a la célula, recibe ese aceite, recibe esa harina, y vamos a casa, y los servicios, y vamos a casa, y no se multiplica, pero es su responsabilidad que todos los días entregue esas vasijas a Dios, y que puedan ser llenadas por su presencia, y que puedan tener ese alimento en casa, no solamente un alimento físico, sino un alimento espiritual. Ver que Dios está obrando en su vida. Mira dónde estás parado ahora. Mira qué es lo que tú quieres hacer en el Señor. Porque Elías no solo escuchaba a Dios, sino hacía lo que Dios le mandaba hacer. Así fuera difícil. Y hay cosas que hay que dejar. A mí me ha tocado dejar cosas, dejar amistades, que tal vez está afectando tu aceite y tu harina y no te has dado cuenta. Tal vez esta mujer, la viuda de Sarepta, tenía amigos que le decían: ya,
¿Para qué sigues orando, pidiéndole a Dios si no pasa nada? Pero esa mujer estaba teniendo fe. Y así hay muchas mujeres aquí que creo que están teniendo fe y van a ver la gloria de Dios. Y también los varones, porque son cabeza del hogar. Y si un varón se para a la brecha, y lo he visto porque yo he visto a mi papá orar, no solamente viene aquí, predica, sino que también es mi pastor, es mi papá. Y también pelea, es como un Elías en mi casa, nos dirige. Y lo que dice lo hace, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Si nos dice, les voy a dar una cueriza, pues cueriza. Y así es Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios para su vida? Y a veces, bueno, más bien las oraciones más efectivas es las que usted hace por usted mismo. Porque aparte de Dios, usted se conoce. ¿Sabe en qué parte le está faltando aceite? Sí, esta harina no está muy buena, necesita más aceite. Pero el aceite solo lo consigue buscando la presencia de Dios, porque el aceite significa el Espíritu Santo. Entonces, decirle ahí a donde está, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Tal vez físicamente está siendo multiplicado el aceite, la harina, pero también esa mujer era un vaso, esa mujer también era un recipiente que Dios estaba usando para llenarla de su presencia. Permitió que estuviera ahí el profeta Elías. Imagina ahí tener un profeta en la casa todos los días. Todos los días recibiendo una palabra de parte de Dios. Y aunque no esté una persona física, Dios está con usted. Y su palabra más segura es la Biblia. Ese es un tiempo de ver la multiplicación de parte de Dios, no solo financieramente, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pues el rey David decía, Señor, hasta que mi copa rebose. Si han leído los salmos, dice, Señor, lléname hasta que mi copa rebose, porque él mismo se miraba como un vaso. Un vaso. Y yo lo que le pido a Dios, porque los dones y el llamamiento son irrevocables, el problema somos nosotros, que como vasos tenemos que estar rebosando de la presencia de Dios. Y sé, aún me falta un poco. Bueno, Señor, lléname. Señor, unge mi cabeza con aceite. Porque si no tienes la presencia de Dios en tu vida, las cosas no van a funcionar. Si hay un momento de tristeza, claro, todos lo pasamos. Pero es aquí donde tenemos que ver la bendición de Dios en nosotros. Es aquí donde usted tiene que decirle, Señor, ya sea que sea un Elías o sea como la viuda de Sarepta, que lo llene de ese poder, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero también hay un fuego de parte de Dios que sientes que te abraza, que sientes que Él te envuelve. Por ejemplo, ahorita en la adoración en la mañana, yo vi cómo Dios con sus alas tan grandes estaba envolviéndome. Y muchas veces, y experiencias tan maravillosas, porque pude escuchar a muchas personas que cuentan experiencias tan lindas con Dios, y ver a esta mujer y ver a Elías, todo lo que vivieron con Dios. Yo les invito a que tengan experiencias con Jesús. Decirle, Señor, envuélveme en tus alas. Señor, envuélveme en esta atmósfera de sanidad. Y así como en algún tiempo Elías dijo, el cielo se va a cerrar, también hubo un tiempo donde dijo, en el nombre de Jesús el cielo se abre. El cielo se abre y va a descender esa lluvia para que vuelva a dar fruto. Tal vez estás en un tiempo de sequía, pero déjame decirte que Dios no te ha dejado. Y va a haber un tiempo en el que Dios te está diciendo, hoy se abren los cielos. Hoy se abren los cielos. Hoy se abren los cielos, oh Señor. Tú abres los cielos, Jesús, tú abres los cielos, Señor. Ahí donde estás, empieza a orar por ti mismo. Vamos, dile, Señor, hoy yo quiero que tú abras los cielos, Padre. Si en mi vida hay desobediencia, perdóname. Si en mi vida hay egoísmo, perdóname. Si no te he puesto en primer lugar, perdóname. Pero
Pero yo quiero que la harina y el aceite no escasee, Señor, sino que se multiplique. Que se multiplique. Yo no sé, pero la Biblia dice que cuando tú alzas las manos es en señal de victoria. Y si te has sentido derrotado, la Biblia dice que Él es tu fuerza. Él es tu fuerza, Él es tu fuerza. Él es tu sanador. Él es Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Mi Dios proveedor que hoy abre los cielos. Él abre los cielos sobre esta casa. Y Señor, líbranos de decir algo que tú no quieras. Y Señor, líbranos de aquellas cosas, Señor, que han querido meterse a nuestra vida. Queremos ser vasos útiles, vasos de honra, vasos llenos de aceite fresco. Ahí donde estás, pídele a Dios: Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Oh sí, Jesús. Queremos ser esos vasos llenos de tu aceite. Ahí donde estás, dile: Jesús, abre los cielos, Señor, a mi favor. Que así como un tiempo que se cerró, hubo un tiempo de multiplicación, pero un tiempo después donde la Biblia dice que los profetas de Baal cayeron, y después de varios días los cielos se abrieron. Y volvió a llover y volvió a llover. Señor, hoy inúndanos con tu presencia. Que no vayamos igual a casa, Señor. Ahí donde estás, esa es tu oración hacia Él.